Gracias, hermano, que el Señor le esté bendiciendo. Y, ok, aprendió. Ok. Hermanito, ¿cuál es el tema de esta noche? Ahí. ¿Existe qué? Las personas buenas. Exacto. ¿Existen las personas buenas? Cuando ustedes escuchan eso, ¿qué es lo que le viene a la mente? Exacto. Pero uno escucha por ahí, ay, fulanito, eso es un canto de pan con ojo, tan bueno, tan buena. No mata ni una mosca. Como dicen por ahí, que nosotros conocemos personas que actúan de una manera amable, cariñosa, respetuosa, pero sabemos que buenos no son, porque para ser buenos es o todo o nada. O sea, que para alguien decir que fulano o fulana es una persona buena, es que no hay nada de maldad en esa persona. ¿Y eso es algo posible? Ah, sí, exacto. Después sí, son bien buenos y los constituyen hasta santos. Ajá. Tan bueno que era, sí. ¿Por qué se murió? Pues una sobredosis. Pero tan bueno que era. Ajá. Ay, se murió y ¿qué pasó? Pues fue a asaltar un lugar y el dueño le respondió con una escopeta. Pero era bien bueno, bien bueno. Sí, muy cariñoso, muy respetuoso, bien amable. Un alma buena, un alma sencilla. Pues hermano, nosotros sabemos que lamentablemente ningún ser humano es bueno. Puede tener características buenas, puede actuar de una manera, como está diciendo, amable, respetuosa, pero en algún momento va a cometer alguna falta. En algún momento va a cometer algo indebido. Y ya entonces no está categorizado como una persona buena. Rosana. Qué contraste, ¿verdad? Cuando el Señor creó todo, cuando Dios creó todo, vio que era bueno al principio, pero después de la caída, pues ya eso no existe bueno, exacto, sino que todo se dañó por el pecado. Exactamente. Cuando Él creó todo, dijo que era bueno en gran manera. Era tan y tan bueno que el león podía pasarse con la ovejita y como si nada. Es como decir, pues, tú te encuentras cualquier pajito por ahí que esté buscando comida, le das algo de comida y tú lo ves, ay, mira qué chulito. Y ya, así era. Todo era bueno en gran manera, pero ¿qué pasó? El pecado. El plan de Dios era tener todo esto que fuera eterno y no hubiera ninguna maldad aquí en este mundo. Pero llegó el pecado a través de ¿qué? El demonio huyó ¿a qué? A Eva, a que tentara. Eva tenía todo el poder para decir, no, yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Claro que sí. ¿Pero qué pasó? Se dejó llevar por lo que vio, por lo otro que estaba mirando. Es como el refrán que dice, el pasto está verde en el otro lado del charco, como uno dice. Y cuando cruzas el charco, está todo gris, está todo seco. Lo que me dijeron fue una mentira. El diablo le estaba apoyando y le estaba diciendo, no, pues acá está mejor. Pues hermano, en esta noche vamos a estar comparando dos pasajes y vamos a estar viendo qué nosotros podemos ver a través de estos dos pasajes acerca de esta pregunta.
si existen las personas buenas. Pero antes, vamos a pasar al video, para entonces así seguir con el estudio esta noche. ¿Está prendido esto? Sí. Tito, no quiere dar. Ahí. ¿Existen las personas buenas? Toda persona nace en maldad y no puede dejar de pecar por sí misma. Como seres humanos, especialmente los que vivimos en el mundo occidental, estamos obsesionados con la elección libre. En parte es por eso que no hay nada tan intenso como una conversación sobre el concepto del libre albedrío, que en realidad trata sobre la responsabilidad moral. Pero hay una pregunta dentro del debate que vale la pena explorar. ¿Somos tan libres como se suponía que debíamos ser cuando Dios creó a los primeros humanos? Exploremos todo esto al estudiar la doctrina de la esclavitud al pecado. Adán y Eva fueron creados buenos, muy buenos de hecho, y eran libres de una manera que nosotros no podemos imaginarnos. Ellos podían elegir, de verdad, el honrar a Dios para obedecerlo y amarlo. Por supuesto, sabemos que finalmente eligieron no hacerlo, así que se rebelaron contra su Creador al desobedecer la única prohibición que les dio: no comer del fruto de un árbol muy específico. Eva se acercó, tomó el fruto, lo comió y luego se lo dio a su esposo, quien también lo comió. Decidieron pecar. ¿Por qué hicieron eso? Porque ambos querían. Tomaron una decisión y su elección nos condenó a todos, y la historia de la humanidad cambió radicalmente en ese momento. Desde entonces, ya no somos muy buenos por naturaleza, sino que nuestra naturaleza, muy torcida por el pecado, específicamente por el pecado de Adán. Esto es tan cierto que la Biblia dice que la misma inclinación del corazón humano es mala. Este es el modo predeterminado del corazón humano cuando se le presenta la opción de pecar o no pecar. Siempre vamos a elegir pecar. Es nuestra inclinación y estamos esclavizados a ella. Es por eso que necesitamos a Jesús. Solo Él puede liberarnos de nuestra esclavitud al pecado, y por la fe en Jesús se nos da lo que la Biblia llama corazones limpios. Estos corazones han sido limpiados de la mancha del pecado y liberados de su cautiverio, y ahora son capaces de amar la luz en vez de las tinieblas. En Cristo encontramos la libertad del pecado que necesitamos con desesperación. Amén. Pues hermano, esto, aunque ustedes no lo crean, cuando nace un niño o una niña, nace en pecado. Al momento, los primeros 3 añitos de su vida, uno lo ve como pues, una criatura bien inocente que no hace las cosas malas. Pero ya de 2, 3 años uno empieza a ver las características del pecado. Yo tengo 2 nenes que se veían desde hace tiempo. Una de ellas, Benjamín, chiquitito, en Pamper, estaba en casa de Tito y Lorian, estaba así en Pamper nada más. Y la abuela estaba diciendo, mira, vente muchacho, y él hacía, todavía no hablaba, y estaba con actitudes, en un relajo, vente para acá, ajá, así, y no decía ni una palabra, todavía no, lo que hablaba eran disparates. Y la sobrina mía, pues, y el cuñado mío la tenía en un momento en el sofá. Estaba la gatita de ellos y ella cogió, ay, qué linda la gatita, la sobó y de repente hace, ¡guau! Y le metió una patada a la gata y la gata se quedó como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Cuando uno ve, esa es la raíz del pecado. Que los niños, o sea, uno los ve como que criaturas inocentes, pero hay que reconocerlos que están perdidos, o sea, nacen en pecado. Y va a llegar un momento de que ellos tienen que tomar una decisión para salvar su vida. Esto es un choque fuerte, especialmente para los que son papás, porque uno los ve como que, pues, ellos son inocentes, pero
La realidad es que llega a cierto punto que ya el... Escucha un poquito de eco, ¿verdad? Ahí. Uno los ve como criaturas inocentes, pero va a llegar un punto de que ellos van a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y ya de ese punto en adelante, ellos tienen que tomar una decisión para el Señor. Lo que quiero mostrarle, hermano, es que desde que nosotros nacemos, lamentablemente a causa del pecado de Adán y Eva, estamos en pecado. Y una cosa bien difícil es que este cuerpo nació en pecado, y como nació en pecado, te gusta en el momento que uno peca. Este cuerpo todavía, si uno lo deja solo, si uno es hijo de Dios y uno no pone importancia a las cosas del Señor, ¿qué es lo que vamos a terminar a estar haciendo? Volvemos otra vez a las malas costumbres, a las malas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía está ligado al pecado. El Señor nos libertó de que ya nosotros no estamos atrapados en pecado, que nosotros podemos tomar una decisión de pecar o no pecar. Porque ya el Señor nos libertó de esa atadura, de esa adicción. Pero todavía este cuerpo está ligado a ese pecado, que tira hacia eso. Entonces, eso conlleva a que, como todavía este cuerpo está ligado al pecado, en cualquier momento nosotros podemos fallar, podemos hacer algo indebido. Y eso entonces, volvemos otra vez a la pregunta del estudio, que dice, ¿existen personas buenas? Bueno, si ya cometí una falta, ya yo no soy bueno, yo soy una persona mala. Pues entonces, si lo aplicamos este criterio a esa pregunta, nadie en la humanidad sería bueno. ¿Están de acuerdo? A la vez que alguien comete una falta, ya no se considera una persona buena. Se considera una persona mala, porque entonces hizo algo indebido. Rosana. Bueno, como dice el pastor, que con otras palabras, como el amor y como otras palabras que han perdido la esencia verdadera de lo que significan. Entonces uno piensa en bueno, en alguien que hace cosas amables, como tú decías ahorita, que no se porta mal, que es bueno con los demás, pero más bien la raíz de lo que hay dentro, lo que Exactamente. Y por eso, hermano, vamos aquí a pasar a un pasaje bíblico que se encuentra en Juan 8, 39 al 47. Está aquí. ¿Alguien quiere darle esa porción? Héctor. Juan 8, del 39 al 47. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, a hombre que os he dado y he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa gente tenía que estar prendido en fuego. Exacto. Casina. Hermano, miren esto. Él les dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Exacto. Vosotros hacéis ¿qué? Las obras de vuestro padre. Ahí indicándole, no era Abraham que le estaba diciendo, no era de Dios a quien se estaba refiriendo, era al diablo que le estaba diciendo. Y le dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí el Señor le está hablando claro a los israelitas. Pero ¿qué pasa? Ellos, por su duro corazón, no querían reconocer el que tenían al frente de ellos. Y uno piensa, válgame, qué gente tan inepta, qué gente tan cejada que no podían reconocer a Dios que lo tenían al frente. Pero vamos a pensar nosotros, ¿acaso yo pensaría de la misma manera, sin conocer al Señor, sin antes ir y escuchar la voz del Señor? Yo hubiera actuado como esta gente estaba actuando. Es para meditar, hermano, no es para que conteste, pero es para uno también meditar en la condición fea que uno se encontraba antes de ir a los caminos del Señor, antes de ir a la presencia del Señor. De que si nuestro corazón estaba tan duro como el de los israelitas, ¿quién decía que nosotros actuáramos de la misma manera? Era fácil. Pues hermanos, ¿cuántas personas nosotros vemos que no conocen de Dios y tienen un corazón duro hacia Dios y cuando se le está hablando del Señor, actúan más o menos de esta misma manera? Es triste, hermanos, es triste. Pero aquí estaban hablando con la única persona que se podía considerar buena. Así mira. Si tú te ponemos a ver esos versículos, nos damos cuenta que ante esa conversación había una tensión, pero esa tensión la provocaba la actitud que tenían los fariseos en esa ocasión. Ellos estaban de igual modo mintiendo como el diablo. Sí. Estaban hablando cosas que en realidad ellos las decían como Jesús les decía muchas veces, que ellos decían pero no hacían. Y mencionan aquí que vienen de Abraham, pero en realidad la verdad que hay en ellos es todo mentira, no hay ninguna verdad. Por eso Jesús lo confronta y le trata de hacer ver su condición
su actitud altanera. No había una actitud humilde de ellos llevar a cabo esa verdad o esa conversación con Cristo, porque Cristo lo ve todo y lo sabe todo, mas sin embargo ellos estaban ahí en una postura de, como tú dijiste, de dureza. No entendían que Jesús le estaba hablando y que él estaba mirando lo que había en su corazón. Y por eso le dijo, ustedes tienen la misma actitud de su padre, el diablo. La misma, no hay de otra. Son un mentiroso igual. Porque dicen y no hacen. Exactamente. Hermanos, si nosotros miramos, vamos hacia atrás y miramos el Génesis, como se estaba diciendo en el video, Adán y Eva fueron las únicas personas que fueron creadas, que no fueron creadas en pecado, que no fueron concebidas en pecado. Fueron las únicas dos personas en la historia de la humanidad que fueron creadas libres de pecado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué nos dice Romanos 5:12? ¿Quién lo tiene? Rosana. Exactamente. Adán era el primero, fue el primer hombre y Eva la primera mujer que fueron creadas libres de pecado. El plan de Dios era que todos los humanos, después de Adán y Eva, nacieran en un ambiente, un lugar libre de pecado. Pero ¿qué pasó? Al ellos cometer el pecado, ese pecado se fue entonces, se propagó por toda la humanidad. Porque entonces ya ellos deshonraron a lo que Dios había hecho. Su cuerpo el cuerpo que fue creado en un ambiente santo, limpio, ya fue manchado por ese pecado. Por ende, toda persona que naciera después de ellos iba a nacer en pecado. Como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y hermano, aquí los fariseos, los israelitas, tenían una forma bien extraña de ellos pensar de que ellos como ellos no nacieron en fornicación, como ellos nacieron en un ambiente normal, no lo consideraban como si fuera un pecado. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que ellos le dicen aquí? Aquí. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que este es Dios. Indicando de que nosotros estamos limpios. Nosotros estamos más que bien aquí. Ellos no entendían lo que Jesús estaba hablando, porque en su responsabilidad, ellos son responsables de su muerte, porque cargan con el pecado. Esta parte que ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación y tenemos un padre, porque si uno va en el capítulo 8 más al principio, que él decía, mi padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y como él básicamente le dice, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi padre, porque si me conocieran a mí, conocerían a mi padre. Entonces, pero como no vieron el padre, él decía, pensaban que era un padre terrenal. Pues allá al final, en esa parte que estaba leyendo Josué, allá más al final del capítulo 8, ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. ¿Ves lo que querían decir? Porque nosotros
tenemos padre, y un padre terrenal, y tenemos un padre espiritual que se llama Abraham. Entonces, por eso es que le dice, ustedes, ninguno de los dos, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos del Padre, creerían en mí también. Ellos bien calmados, muy calmados. Ujú. Muchas personas, lamentablemente todavía, hoy en día, piensan de que como somos creados por Dios, eso es igual a ser hijo de Dios. Y lamentablemente, pues, no sabe que eso no es así. Pero, en su necedad, ellos piensan que están bien. Pero ¿qué pasa? Claramente Jesús nos muestra una realidad totalmente diferente. Somos creados por Dios, claramente. Somos creados por Dios. Pero no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios hasta que nosotros vamos y le pedimos que seamos hijos de Él. No están arrepentidas, porque Exacto. ellos dicen que son hijos de Dios, entonces no, hacen muy fácil porque no tienen nada que, No, o sea, no, vivir su no, vida ya. como quieran Exacto. y automáticamente son hijos de Dios, pero ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el corazón, el fruto de creer en el Señor? Todas esas cosas que el Espíritu Santo hace, pues no Sí. hay, no está en la vida de esa persona. No, y es que lo creen como si fuera, esto es el resuelve todo. Como yo soy, como Dios nos creó a nosotros, por ende, somos hijos de Dios. Si Él nos creó. Si Él nos creó. Y si somos hijos, y si Él nos creó y somos sus hijos, pues ya, acabó, no hay que hacer más nada. Es como el otro pasaje que lo escuché hoy y yo me retorcí ahí en el asiento del trabajo. Escuché a alguien decir, no, cree Dios y serás salvo tú y tu casa. Eso es muy cómodo. Y yo miré para allá y yo miré, no, este no es el momento. Mucha gente, están hablando, nadie me va a escuchar. Este no es el momento. Lamentablemente la gente piensa de que porque hay un pasaje bíblico que dice de que crees en Dios, sí, y serás salvo tú y tu casa. Eso no es un hechizo de que tú dices, ya, cree en el Señor y toda mi casa va a ser salva, así porque sí. Te va a dar por cierto, ¿no? Es que hay que hablarle del Señor y la salvación le va a tocar a cada una de las personas tomar cuenta de eso. Pero hermano, lamentablemente hay personas que todavía se encuentran con una mente muy cerrada a estas cosas. Así mira. Sí, este punto de que tú estás hablando acerca de muchas personas que dicen que son hijos de Dios y en verdad de que no han tenido un encuentro, ni mucho menos el Espíritu Santo ha estado en esa vida convenciéndole de su condición de pecado. Es muy común a nivel general, máxime, voy a mencionar que nadie se ofenda, porque tenemos familias que pues están en la católica, pero es muy común ver cómo ellos, a qué nivel llega la interpretación de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es solamente una tradición, no es un penetrar de esos hechos en su vida, en su interiorizarlo, dejar que Dios le ministre, le hable esos hechos. ¿Por qué Jesús tuvo que cargar una cruz? Como que no piensan en nada de eso. Es más, hoy está la burla acerca de eso, que para colmo
lo que hace más que entumece la mente de las personas que tú le oyes decir, no, porque Cristo murió y para ellos eso es normal, porque es una tradición, no es un convencimiento, no es una convicción que llega a su vida, que tengo que creerlo, no llega eso a su vida. Y vemos que es lo mismo que está sucediendo en estos hechos de Jesús, tratando de hacerle entender a los fariseos su condición. Hoy día es lo mismo, que la gente, por más que tú le hables, te están diciendo que ellos están bien porque ellos celebran Semana Santa y ese es el único periodo del año en que celebran Semana Santa y que Cristo murió y que resucitó y que ellos pues ya con eso ya ellos están conformes y una tras vez lo celebran, pero no hay una convicción, no se le mueve la fe en ellos a creer en ese hecho, que es lo mismo que le pasaban. Tenían a Cristo, los fariseos, delante de ellos y no lo podían entender, no podían. Estaban como los ciegos, como los dos que iban camino en Maús hasta que llegó el momento que Jesús se les reveló. Pero los fariseos lo tenían y no podían pensar. Es como decía Isaías, tenían el velo puesto todavía. Exactamente. Y esto nos muestra, hermanos, de que el ser humano, antes de venir a los pies del Señor, está que esclavo del pecado. Están tan y tan esclavos del pecado que a veces están ciegos. No pueden ver qué es lo que está al frente de ellos. Los fariseos estaban tan esclavos del pecado que no podían ver a Jesús cara a cara, al frente de ellos. Y esto, hermano, nos muestra de que esto no es para ciertas personas nada más, esto es para toda la humanidad. Como nos dice en el pasaje que ya hemos leído antes en Romanos, de que toda la humanidad ha nacido en pecado. El ser humano está esclavo del pecado y no es hasta que viene a los pies del Señor que esa atadura, que esa adicción al pecado se rompe. Y hermano, todo esto conlleva a que habrán personas que son esclavos del pecado y actúan, se comportan de una manera amable, sencilla, de una forma pues que no instan al revolú, al desorden, pero no sabe de que todo eso está perfecto, está muy bien, pero hay una pequeña cosa que le falta. ¿Cuál es? Salvar su alma. Salvar su alma. Podría la gente, todo el mundo, como estábamos diciendo al principio, en los funerales, decir, esta persona murió santa. Murió santa. ¿Sí? Exacto. Vuela alto. Ya está con el Señor. Sí. No, y se murió y estaba cuidado de allá arriba. Sí. Y uno sabe, lamentablemente, de que pues se fue, partió de este mundo, pero todas las características, que hizo tantas cosas, que le daba comida a los pobres, ayudaba a los desamparados, que hacía 20,000 cosas, pero si en el momento final su nombre no está inscrito en el libro de la vida, lamentablemente no va a estar donde ustedes están diciendo. Todo eso va a ser perfecto, pero cuando esté delante de la presencia del Señor, el Señor le va a decir, sí, que bien, todo eso está perfecto, pero tienes un pequeño problema, que tu nombre no está aquí. Y como tu nombre no está aquí, pues vas para allá. Ese foso donde tú ves que está la gente gritando, para ahí tú vas. Y hermano, lo que quiero mostrar con esto es que
lo que estamos viendo, ¿acaso se ha mostrado a través de lo que estamos leyendo que hay personas buenas? No. Hay personas que actúan de una manera agradable, pero buena no se ha visto. Solamente una. Amén, hermano. Vamos entonces a pasar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien? Vamos entonces a pasar a la segunda porción, Romanos 6, 15 al 23. ¿Quién quiere leer esa porción? Mira. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Hasta ahí? Porque cuando erais esclavo del pecado, era libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pablo lo que le está diciendo es que hay dos cosas y somos esclavos de las dos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de justicia. O sea, o nosotros servimos al diablo o a Dios. No hay un in-between, no hay nada en el medio. Es lo uno o lo otro. Y si no estás sirviendo a Dios, pues por ende, estás sirviendo al diablo. Si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del diablo. Ahora, aquí viene la parte sumamente importante y que muchas personas confunden. Como ellos piensan que son buenos, entre comillas, tú le dices, no, es que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¿Qué? ¿Tú me vas a decir a mí? ¿Me estás ofendiendo? Que yo soy hijo del diablo. ¿Cuándo tú me has visto a mí hacer algo malo para decir que yo soy hijo del diablo? Bueno, yo no te he visto a ti actuar como un hijo de Dios. Ya, hasta ahí. Se acabó la conversación, se fue la persona. Y no te vuelve a hablar por un buen tiempo. Pero hermano, ¿qué pasa? Muchas personas hoy en día piensan de que porque yo no bebo, porque yo no fumo, porque yo no me voy de fiesta los fines de semana,
Porque yo no llego a las 2, 3 de la mañana a la casa bojacho, torcido como una tuerca. Tengo más vueltas que un tornillo. Pues yo soy una persona buena. Pero no se dan cuenta de que el simple y sencillamente, con el hecho de tú no ser hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Cosas buenas, eso es irrelevante. Las cosas que estás haciendo son irrelevantes. Aquí la parte importante es a quién tú le estás sirviendo. ¿A Dios o al diablo? Y como lo estaba diciendo, como piensan de que yo no hago ciertas cosas, ciertas características, pues ya yo me autoconsidero una persona buena. Y esta es la parte, hermano, que muchas personas no quieren reconocer, de que eso no importa. Lo que importa es tu alma. ¿Qué tú has hecho con tu alma? ¿Has ido delante de la presencia del Señor y pedirle que te perdone por los pecados que has cometido? Si la contestación es un no, pues lamentablemente a quien sirve es al diablo, es al pecado, porque todavía eres esclavo de él. Pero entonces Pablo nos dice, pero gracias a Dios que aun cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué pasó? Obedecimos a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, libertados del pecado. Que gracias a Dios que todavía está esa oportunidad. Que aunque somos esclavos del pecado, Dios es el único que tiene el poder para sacarnos de ese lugar y estar en las manos del Señor. Pero eso no significa de que entonces el diablo pueda hacer lo mismo. Para nada. Porque la palabra del Señor nos dice de que una vez que el Señor nos saca y estamos en sus manos, no hay nada ni nadie que nos saque de la protección del Señor. No hay nada ni nadie que nos saque de esa obra que Él hizo en nuestra vida. Amén, hermano. Y hermano, algo que sí quiero dejarles claro es que el Señor Jesús vino al mundo para librarnos del pecado, pero vino de una manera que sin pecado. Podemos considerar de que el Señor vino como no es una transformación, es como una similitud a lo que era Adán. Adán fue creado libre, fuera de pecado. Fue creado directamente por la mano del Señor. No tuvo ni padre ni madre que lo engendraran, sino que fue el Señor quien lo creó. Jesús es una similitud a cómo Adán fue creado. Y acá este punto es más o menos lo que le estaba diciendo. El Señor no nació en pecado, sino que fue ¿qué? Santo. Esa es la única característica que podemos tomar para considerar una persona buena. Un santo. Pero en este caso, en todo el sentido de la palabra. Porque el Señor vino a este mundo de una forma especial, libre de pecado, fuera de pecado, y en Él no hay ningún pecado. Por eso es que podemos decir que el Señor Jesús fue el único bueno. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado, no hay maldad, no hay nada que haga contradicción con lo que Él es. Amén, hermano. Amén. Sí. Una forma de nosotros
permanecer sin pecado. Es como dice Pablo, muerto al pecado. De esta manera nosotros preservamos nuestra santidad. Estamos muertos al pecado. Y nosotros tenemos la habilidad, el discernimiento para uno poder darse cuenta cuando puedes caer en un pecado. Porque el enemigo usa siempre la misma táctica. Él te tira dardo para que tú caigas en la tentación que él quiere ponernos. Pero nosotros, al estar muerto al pecado, decimos no a esa tentación. Podemos evitar caer y estar de continuo en el pecado, porque tenemos por el Espíritu Santo el discernimiento que nos ayuda a discernir en nuestros pensamientos de dónde vienen esas tentaciones, esos pecados, y decir no. Porque tenemos el poder en Cristo, porque habita en nosotros, de decir no al pecado. O sea, que nosotros los creyentes es lo que nos hacemos esa distinción. En el mundo, el que viene la tentación la hace porque no tiene el cuidado, la bendición de Dios de tener el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. En cambio, nosotros los hijos de Dios, sí tenemos y podemos ver los momentos donde hay pensamientos que vienen para hacernos caer. Y podemos decirle al pecado, no. O sea, porque como estamos muertos, Él no va a resucitar en nosotros para que hagamos el mal. Sino Cristo en nuestra vida. Exactamente. Pues hermano, vamos a pasar aquí a unas 5 preguntas. La primera, ¿a quién obedecíamos antes de venir a Cristo? A todos menos al Señor. A todos menos al Señor. A todos menos a Cristo. La segunda dice, ¿quién es el qué? El Redentor que pagó con sangre para libertarnos. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Y hermanos, ¿cuáles eran por qué se tenía que pagar con sangre? Exactamente. Dios lo estableció así. En el principio, ya cuando entonces Adán y Eva pecaron, ya el Señor entonces dijo, pues, para ser limpios de pecado, tienen que hacer esto. Y eso fue casualidad de que Él dijera eso y que luego entonces viniera el Señor para limpiar a toda la humanidad. No, porque ya desde antes de la fundación del mundo ya Él sabía cómo iba a salvar al mundo. Ya Él sabía cómo iba a hacer. Tercera pregunta dice, ¿ahora de quién somos esclavos? Bueno, los que estamos aquí, yo espero que todos seamos así. Y dice, ¿y a quién servimos? A Jesús. Exactamente. Ahora, hermano, esto, si ustedes lo hacen a cualquier persona que se encuentra, le pregunta así mismito, ¿de quién somos esclavos? Va a decir, no sé tú, pero yo no soy ningún esclavo. Allá tú, pero yo no. Exacto. Los israelitas, nosotros nunca hicimos esclavos, nunca hemos sido esclavos. ¿Va? Entonces, ¿y quiénes salieron de Egipto? Los romanos, los babilonios. O sea, hay un sinnúmero. Ellos como que brincaron esa porción, esa parte en la escuela cuando le estaban enseñando la historia de ellos. Como que vamos a brincar esta parte.
La cuarta pregunta dice, ¿de quién nos libró Jesús a libertarnos del pecado? De la muerte eterna. ¿Y acaso ese era el plan de Dios desde el principio? Que nosotros naciéramos y después morir, nacer y después morir. No. ¿Por qué? La muerte vino después del pecado. Exacto. Porque eso se dañó a causa del pecado. ¿Y cuál era el plan que el Señor tenía originalmente? Que todo fuera ¿qué? Eterno. Eterno, no tuviera fin. Se creaba y hasta el fin del tiempo. Ujú. Exactamente. Porque si se dan cuenta, hermano, después de esta vida hay otra vida que es eterna. O sea que entonces, exacto, todos los seres humanos fuimos creados para ser eternos. Lo que pasa es que el pecado, pues, cortó, dañó esa parte. Pero le damos gracias al Señor, que el Señor como quiera tenía un plan para arreglar ese desastre. Y dice la última pregunta, ¿cuál es el fin de quienes son esclavos de Cristo? La vida eterna con el Señor. Mucha gente después pensará, ay, pero después tú no te vas a aburrir ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Yo no sé tú, pero yo me aburro de comer la misma comida una semana. Así me han dicho y pues está bien. Pero yo sé que allá yo no voy a comer. O sea que pues de eso pues ya lo puedes sacar de la lista. Una eternidad fuera de todo lo que nos hace daño, de todo lo que nos afecta, sin límite. O sea, vamos a estar en un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo santificado que no va a estar ligado al tiempo ni a los achaques a causa del pecado. No nos va a doler ni una muela. Quizás no tenemos ni muelas allí, pero eso otro cuento después. Pero hermano, el fin de las personas que son esclavos de Cristo es la eternidad con Él. Amén, hermano. Así mira. Las personas que piensan que uno se aburre, están metidos en iglesia. Pero yo entiendo que la mente de nosotros no es la mente de este mundo. Nuestra mente es como la de Cristo. Y venir aquí para mí es estar como en conexión con esa eternidad. Ellos no lo pueden ver. El que no tiene a Cristo no puede percibir eso en su interior. Que lo de ellos es limitado. Ellos se conforman con las cosas limitadas. Ellos le reprochan a uno ciertas cosas, como por ejemplo, vas a comer siempre lo mismo y que siempre lo mismo, y la iglesia lo mismo, pero es que ellos no tienen otra oportunidad a menos que vengan a Cristo. No tienen esa otra oportunidad y ven las cosas conforme al ojo humano. Todo lo ven horizontal. No tienen ninguna conexión espiritual con Dios. Y esas limitaciones es que le hacen entonces rechazar. Porque hay gente que tú lo oyes que dice, no sé si es enojado, ¿cómo? Pero dicen, yo mejor prefiero el infierno. Y lo he oído. Sí, sí. Pero no, en serio yo he oído personas ateas que prefieren, dice, yo mejor prefiero el infierno.
Dice, pero ¿es por qué? Porque no conocen. Eso también allí es infinito. Eso allí no es ilimitado. Exacto, y no conocen. Y están en ese pensamiento que no hay quien lo saque. No quieren de ninguna manera. Tú le ofreces a Cristo salir de la condición que está en la vida enredada que viven. Y dicen que no, que están mejor así, que no le hablen. No quieren que le hablen porque me he encontrado personas verdaderamente resistentes a venir a Cristo. No quieren dejar su pecado. Lamentable, hermano. Lamentable. Pero pues solamente el Señor sabrá si todavía hay chance para esas personas o no. Pero hermano, no hay que darle mucho casco a eso, porque uno hizo lo que uno podía hacer. Ya después de ahí, pues, ellos van a decidir, y es el Señor quien va a decidir por ellos. El versículo clave, hermano, para memorizar es Romanos 6:22, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro futuro la santificación, por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así nada, ¿verdad? Exactamente. No, y que allá va a ser sorpresa porque como es sin fin, todas las cosas que nos van a sorprender, muchas cosas que nosotros, porque si con este mundo aquí limitado, el hombre está vuelto loco sin idea, imagínense allá en los cielos todas las cosas que nos Amén. Pues hermano, ¿alguna pregunta o alguna duda acerca del estudio en esta noche? ¿Ven? Bien. Yo pienso que quizás mucha gente se engaña a ellos mismos, el que no tiene a Cristo, pensando que lo van a dejar para después, o que ya quizás ellos piensan que ellos se van a dar cuenta en el momento de morir y que ahí en ese momento es que ellos van a reconocer al Señor, ¿verdad? Pero eso no funciona así. No, lamentablemente eso no funciona así. Porque el Señor es el que toca para salvación y es en el momento en que el Señor toca. Exacto. Que Él tienen que, ¿verdad? El momento es ahora. Y no todo el mundo va a partir de esta tierra de viejo, en una cama. ¿Por qué digo esto, hermano? La persona que se estrelló hace poco aquí en Aguadilla, eso murió, ya se estrelló y ya está. En un abrir y cerrar de ojos. Así es. Exactamente. Pues hermanos, para resumir, ¿existe las personas buenas en este mundo? No. Se creen que son buenos, pero no existe ninguna persona buena en este mundo. Solamente el Señor. Pues hermano, el próximo martes, ¿qué relación hay entre la tentación y el pecado? Tremenda pregunta. Son dos cosas totalmente diferentes. Conllevan una cosa con la otra, pero son dos cosas diferentes. La porción, Gálatas capítulo 6 y Mateo capítulo 4. Vengan, leanse, tienen de asignación esa porción para que vengan preparados por si tienen alguna duda o pregunta.
Pues hermanos, si no hay dudas o preguntas, vamos a ponerlos de pie para entonces así orar y finalizar. Oremos. Señor.